Ponemos a grabar y vamos a la última partecita. Esta primera parte de la clase, terminamos algunos conceptos de lo que empezamos ayer, y luego vamos a trabajar con el InfoStat para procesar con los modelos de regresión lineal simple, múltiple y pruebas de correlación. Les cuento que ya cambié en... ¿No se escucha? ¿Me escuchan ustedes? Normal. No sé. Ah, porque ahí en el chat me habían escrito como que no escuchaban. Bueno, les cuento que les cambié la presentación en ese errorcito que encontramos ayer. Cambié el documento de los ejercicios y les puse otros que están con la respuesta, que es con eso con lo que vamos a trabajar hoy, ¿sí? En un archivo que había puesto indebidamente. También les puse en el aula los links de las dos clases, así que más tarde, cuando esté esta bajada, les agrego el tercer link de la clase de la semana, ¿sí? Luego, como siempre, les mando algún correo recordatorio, algo de las fechas de la entrega de la guía, de la clase de repaso y del parcial. Y bueno, y con esta clase ya vamos a culminar la unidad 5. Recuerden que ayer vimos algo de regresión lineal simple, con una sola variable predictora, y ahora vamos a trabajar con lo que es el análisis de correlación y la regresión múltiple, ¿sí? O sea, dentro de esta unidad de análisis de regresión, nosotros tenemos una técnica de dependencia, donde tengo una variable respuesta de interés, o una variable dependiente y, que depende de variables predictoras, y si es una sola X, es un modelo de regresión lineal simple, el modelo básico que vamos a ver, y si tengo más de una predictora, será el modelo múltiple. Y también puedo hacer pruebas de hipótesis respecto a la correlación o a la fuerza o grado de asociación que existe entre dos variables. Entonces, en el análisis de correlación, que es este último, nosotros vamos a establecer que hay un coeficiente de correlación poblacional que se denota con ρ, donde me va a permitir plantear una prueba de hipótesis, en donde la hipótesis nula dirá que ρ es igual a 0, o sea, ausencia de asociación o de correlación entre las dos variables, y la hipótesis alternativa dirá que es diferente de 0, ¿sí? También la puedo plantear bilateral, particularmente uno le interesa saber si hay o no hay correlación. Recuerden que el coeficiente de correlación de Pearson lo calculábamos dividiendo la covarianza por el producto de las desviaciones estándar de X e Y. Decíamos que era una medida adimensional, o sea, una medida que uno podía, está estandarizada de alguna manera y podía interpretar directamente, viendo su rango de variación, entre -1 y 1. Entonces, mientras más cercano a -1, más fuerte es la asociación lineal negativa o inversa que tiene, mientras más cercano a 1 es también fuerte la asociación, pero de tipo directo o positiva, y mientras más cerca a 0 es, decimos que es una débil asociación lineal. El test de correlación lineal requiere plantear estas hipótesis de que hay una ausencia de relación lineal versus que existe una relación lineal. El estadístico tiene esta estructura, es decir, el estimador puntual, que es el coeficiente de correlación calculado con los datos de la muestra, menos el ρ bajo el supuesto de la hipótesis nula cierta, que va a ser 0, sobre la raíz cuadrada de esta expresión que tiene a 1 menos el coeficiente de correlación al cuadrado sobre n-2, ¿sí? Esta es la estructura que tiene, y este estadístico va a tener una distribución T de Student con los n-2 grados de libertad que veníamos trabajando. Si yo resuelvo un ejercicio y encuentro el valor, en este caso, retomándole un ejemplo de ventas que nosotros teníamos anteriormente, el que vimos ayer, tenía un coeficiente de correlación lineal alto de 0,957, hacemos la prueba, ¿sí? Nos da un valor, ¿sí?, crítico de 3, nos da un valor observado de 11,9 y rechazamos la hipótesis nula, con lo cual hay evidencia de que había una relación, en este caso fue hecho al 1%,
¿sí? O sea, en la prueba de hipótesis lo que vamos a hacer manualmente es calcular este valor observado, que con esos datos da 3,012, 11,9, compararlo con el valor crítico que sale de la T con n-2, dado que es esta prueba bilateral, en donde planteamos con el nivel de significación el valor y tomamos la decisión. No obstante, el InfoStat lo hace, y vamos a poder interpretar cómo es la salida en un ratito, para ver cómo tomamos la decisión. ¿Qué, digamos, desventaja podríamos decir que tiene este test de correlación lineal? Y es, digamos, que debe cumplir un supuesto, y ese supuesto es la normalidad bivariada, ¿sí? De esas dos variables que estamos considerando. Y entonces a veces es difícil encontrar la normalidad bivariada, ¿sí? Y entonces el test no tendría demasiado sentido. Y realmente no tendría demasiado sentido porque a veces observamos una fuerte correlación entre las variables, entre los datos de la muestra. Sin embargo, cuando hacemos el test, tal vez no fuerte, pero hay una cierta correlación, no me atrevería a decir tan fuerte, pero hay una cierta correlación entre las variables y tal vez el test no rechace la hipótesis nula, y entonces pareciera que a nivel poblacional no lo hay. Y eso es porque es importante el cumplimiento de este supuesto, que después ahora cuando armemos con el info, les voy a contar cómo uno podría mirar un poco esto de la normalidad bivariada, más allá de que será un tema que le van a dedicar bastante tiempo al trabajar en análisis multivariable. Siguiendo con los modelos de regresión lineal, esta es la estructura del modelo de regresión lineal múltiple, en donde la variable de respuesta o la variable de interés depende de todas estas predictoras, cada una con su pendiente o su coeficiente, la constante, el término aleatorio, donde también debe cumplir una serie de supuestos como vimos en el modelo simple. ¿Sí? La normalidad de los términos de error, o sea, esos términos de error tienen que ser normales, con media cero y varianza constante, o sea que también vemos la homocedasticidad, vemos la independencia de los errores, que también lo podemos escribir de esta manera, y acá las variables predictoras se suponen linealmente independientes o no son estocásticas, porque en realidad estas variables X, ¿sí? no es una selección de variables aleatorias, ¿sí? En realidad seleccionamos individuos y esos individuos tienen un cierto comportamiento en función de estas X y determinan de alguna manera esta variable Y, ¿sí? Por lo tanto, uno podría decir que son lo que nosotros modelamos en estos modelos de regresión, que son estas medias condicionales dado estos valores de X, ¿sí? Específicamente los que vamos a seleccionar en la muestra. Yo puedo estimar los parámetros del modelo, cada una de estas pendientes, por cualquier método. Vimos que podíamos usar mínimos cuadrados, podíamos también realizar máxima verosimilitud. En realidad es bastante trabajoso poder hacerlo con tantas predictoras o en términos generales, pero las estimaciones que hacen los software lo hacen con algunos de estos métodos que en el caso de las pendientes coinciden, y por lo tanto uno podría estimar no solamente los beta, sino también el error estándar, ¿sí? De la regresión. Para poder ver si un modelo de regresión ajusta bien o no a los datos, nosotros en el lineal hablamos del coeficiente de determinación. Decíamos que el coeficiente de determinación, o el R cuadrado, veíamos la cantidad explicada por la regresión respecto a la cantidad total de variabilidad, pero medido entre el cociente de la suma de cuadrados, ¿sí? En el caso, o lo que es lo mismo, 1 menos la explicación del error respecto al total, ¿sí? Equivalente. Ahora, para el modelo de regresión, para que sea más adecuado este coeficiente de determinación, en vez de comparar sumas de cuadrados, el R cuadrado ajustado lo que hace es considerar los cuadrados medios. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que estos numeradores de varianza divididos en los grados de libertad constituyen las varianzas propiamente dichas, o cuadrados medios, y entonces o el cuadrado medio de la regresión sobre el cuadrado medio total, o 1 menos el cuadrado medio del error sobre el cuadrado medio total. Es un R cuadrado que va a variar un poco de este R, de alguna manera se corrige, no queda como sobredimensionado, este R cuadrado siempre es más grande que el R cuadrado ajustado, porque en su estructura de alguna manera capta o tiene en cuenta
la cantidad de variables predictoras que tenemos, ¿sí? Entonces, de esa manera, cuando el modelo es múltiple, uno debería, con el mismo concepto de bondad de ajuste, interpretar el R cuadrado ajustado. Ahora bien, cuando uno hace un ejercicio, tiene un caso, encuentra que a veces los R cuadrados ajustados son muy bajos. Y dice, bueno, parece que el modelo es malo, el modelo no es correcto. Sin embargo, yo he visto bastante publicado al respecto, que aunque los R cuadrados sean bajos y como medida de bondad de ajuste no estarían sirviendo, digamos, si los parámetros que están en el modelo de regresión son significativos, a veces se reportan igual los modelos, diciendo que porque este R cuadrado tiene algunas críticas, digamos, y algunos problemas en tal sentido. En algunos casos ha logrado ser alto y parece un buen ajuste, y resulta que en el análisis de los datos hay un atípico, que es el que se lleva casi toda la variabilidad. Sí. ¿Tengo alguna pregunta? Me parece sentir algo. Bien. Entonces, por ahí el R cuadrado no es el adecuado para medir la bondad del ajuste, ¿sí? Pero bueno, nosotros nos vamos a quedar hasta acá, después ustedes seguirán indagando, estudiando más adelante qué hacer en ese sentido. ¿Cómo es? Profesora, Sí. antes que sigamos, con respecto al R cuadrado, por allí nosotros en la parte práctica, ¿cómo podríamos decidir, digamos, hasta qué valor bajarnos? ¿O a partir de qué valor poder reportar en un trabajo científico? Cuando la regresión es lineal, uno puede considerar un R cuadrado alto. ¿Qué es alto? Y bueno, que supere el 50%, o sea, que esté más cerca de 1 que de 0. Entonces, por ahí hay ya estudios publicados que de alguna manera dicen el R cuadrado ha dado tal valor o tal otro, y ya son resultados, y uno con la literatura, digamos, respalda esa situación. En el lineal simple, cuando uno tiene una sola variable, puede encontrar buenos R cuadrados o puede encontrar muy malos R cuadrados, y entonces por ahí tomar la decisión. En el R cuadrado ajustado, donde tenemos tantas variables, es muy poco común encontrar R cuadrados altos. A veces el R está alrededor, el R cuadrado ajustado alrededor del 0,50 o un poco menos inclusive del 0,50, y bueno, está reportado, ¿sí? Está puesto en el modelo y se trabaja con la significatividad de los parámetros, se trabaja tal vez con forma del cumplimiento de los supuestos que se han cumplido, se hacen varios ajustes, no solo el lineal, o no solo el que ajusta una recta, sino modelos cuadráticos o modelos exponenciales o de otro tipo, y se miran estas medidas de R cuadrado como para ver entonces si el comportamiento no ha sido ajustado bien con una recta y necesitamos otro, ¿sí? Entonces es como que hay distintas alternativas para ver si realmente puede haber otros modelos, ¿sí? Nosotros nos vamos a dedicar solo a este, que es el básico, digamos, sobre el cual yo puedo hacer muchas otras cosas después, ¿sí? Pero no hay una regla de qué valor, ¿sí? Podríamos considerar más del 0,50, que puede ser un R cuadrado posible de reportar, pero repito, por ahí depende del tema, del contexto, de lo ya publicado, de que tal vez ese R cuadrado no sea suficiente, ¿sí? Y que necesitemos un R cuadrado mucho mayor. ¿Se entiende? Profe, una consulta. Sí. ¿El R cuadrado tiene el mismo significado en todo tipo de modelos, por así decir, o en los lineales solamente? El O sea, R ¿tiene sentido cuadrado, práctico sí. aplicarlo a otros modelos? O sea, el R cuadrado siempre es un coeficiente que relaciona alguna situación o la variabilidad o la suma de cuadrados ajustado por un modelo, el modelo que sea, respecto a el total, digamos, que uno quiere explicar. Entonces, a veces hay distintas maneras de calcular, digamos, esa medida o el numerador respecto al denominador, pero siempre el R cuadrado tiende a ser una medida de qué tan bueno ha sido el modelo aplicado a los datos. ¿Sí? Puede tener distintas maneras, pero el R cuadrado se interpreta de esa forma. En otras técnicas multivariadas, por ejemplo, también aparece un R cuadrado, supongamos en alguna metodología, en donde está diciendo si la clasificación, por ejemplo, que se hizo con el método, ha explicado bastante el comportamiento de los datos.
de alguna manera, conceptualmente, se interpreta de esa forma cuando se lo llama R cuadrado, en otras técnicas. Gracias. ¿Alguien más me iba a preguntar? No, yo iba a comentar, a acotar respecto a lo que decías, que en bioquímica, por ejemplo, para Sí. una técnica analítica donde se va a utilizar para, por ejemplo, una curva de calibración, generalmente lo tomamos al coeficiente de determinación como la cantidad de error que puede tener nuestra técnica analítica. Entonces se toman, o lo esperable es que sean mayores a 97,5, 0,97,5, lo cual sería un error del 2,5%, de que no pueda predecir un valor. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces, sea que necesitan R cuadrados bien altos, digamos, en ese tipo de pruebas, o sea, en ese tipo de análisis. Claro, porque se van a utilizar para poder emitir un resultado analítico que después va a ser interpretado por el médico para tomar una decisión, digamos. Está bien, está bien. A veces yo por ahí estoy un poco más sesgada, digamos, para las ciencias sociales, y en las ciencias sociales a veces pasa que los coeficientes de R cuadrado son bastante más bajos, dependen del comportamiento de los individuos, o sea, de distintas cuestiones que tal vez no son tan objetivas, tal vez como las ciencias naturales u otro tipo de ciencias, ¿sí? Por eso es muy importante lo que se reporta o lo que ya se viene estudiando o lo que se viene, digamos, dando en la literatura, porque ese es un buen elemento para decir, necesitamos entonces, claro, que el modelo de alguna manera capte o explique, eso quiere decir el 97,5%. Solamente deje fuera un 2,5% para ese ejemplo que estás planteando, ¿sí? Por ahí en otras disciplinas esto no es tan alto, no necesita ser tan alto, y cualquier valor que pueda escaparse, digamos así, en cuanto al comportamiento de un individuo, a las respuestas que tiene y demás, puede provocar, digamos, esto, ¿no? Que el R cuadrado tal vez se lleve casi toda la variabilidad a un solo individuo, y sin embargo el resto tiene un comportamiento totalmente distinto, y entonces a veces depende, ¿no? Inclusive hay algunas cuestiones escritas, ejemplos, no me acuerdo el nombre del caso, en donde justamente tiene estos datos raros que no están explicando, y sin embargo los coeficientes han dado altos. Entonces por ahí todo va acompañando, ¿no? Ver el diagrama de dispersión, hacer el modelo y ver la significatividad de los parámetros, ¿sí? O sea, lo que yo quiero decirles es que en alguna época hubiéramos dicho el R cuadrado manda, y es la medida de bondad de ajuste por excelencia. Sin embargo, hay quienes al R cuadrado ya ni lo miran, ¿sí? Porque si bien es una medida de bondad de ajuste, ya no se le cree tanto, digamos. De alguna manera esa es la situación, ¿sí? Es muy sensible a datos extremos. Sí. Sí, eso respecto a eso también, en datos genómicos, digamos, donde se comparan miles y miles, digamos, hasta millones de datos, uno tiene una nube enorme, horrible, digamos, cerca del ordenador de origen, y después puntos extremos, y los R siempre dan mayores a 0,95 y eso, y claro, no tiene interpretación, Tal cual. es totalmente falso, digamos. Exacto, eso es, digamos, está la medida, la presentamos, la recordamos, pero bueno, con cuidado, con precaución, en ese sentido. Por eso les digo, por ahí depende del contexto, del trabajo, de lo publicado, ¿sí? Y de hecho, a veces ya ni se reporta el R cuadrado, se reporta la significación de los parámetros, se explica, se fundamenta con la teoría, y suele ser eso muchas veces lo que leemos en muchos artículos también. Bien, el modelo de regresión. Sí. O sea, el R cuadrado ajustado también sigue siendo sensible a los parámetros, a También. los valores Sí. extremos, digamos. Sí, O de sea, no alguna soluciona manera. esa falencia. No, esta no la soluciona, sino que mejora el R cuadrado en el sentido de que se ajusta
en función de la cantidad de parámetros, digamos, y por eso da un poquito menos. Ustedes van a ver en la salida que si uno da 0,95, tal vez el otro da 0,92, por decir algo. Entonces, van a ver que la diferencia es pequeña, ¿sí? Pero digamos que es un R cuadrado que todos los software estadísticos lo reportan para tener en cuenta en la regresión múltiple, pero sigue teniendo las mismas desventajas y comentarios, digamos, que hemos dicho del R cuadrado común. Bueno, gracias. Bueno, vamos a plantear las hipótesis del modelo de regresión, como que todas las pendientes son iguales a 0, y este es como que hay una, de alguna manera es muy fuerte esta hipótesis nula, porque que beta 1 sea igual a beta 2, etcétera, beta k, siendo k la cantidad de variables predictoras, todas iguales a 0, a veces con una, por supuesto, eso dice la alternativa, una que sea diferente, vas a rechazar la hipótesis nula. Si bien puede darse que uno se quede con esa hipótesis nula y entonces ninguna variable predictora ha tenido que ver con o está influenciando la variable dependiente, es algo que es como muy difícil, ¿sí? Por lo general se rechaza y alguna de estas variables predictoras va a tener un efecto en la variable respuesta, ¿no? El estadístico de prueba que se utiliza es el F que vimos, de los cuadrados medios del modelo de regresión, sobre el cuadrado medio del error, y vamos a tener una salida similar con este estadístico y un p-valor para este modelo global. Y después podemos tener los modelos para cada pendiente, ¿sí? Podemos tener tantas hipótesis o pruebas de hipótesis como pendientes tengamos, donde el estadístico, ya vimos que tenía esta estructura, donde en la hipótesis nula cada pendiente decimos que es 0, versus la alternativa de que no lo sea, y siempre este t tiene n-2 grados de libertad, porque n-2 es la regresión lineal, perdón, acá le vamos a poner la simbología del p, porque P es la cantidad de pendientes o de variables predictoras que tenemos. Entonces acá podemos tener 3, 4K. Y entonces eso va a tener que ver o va a influenciar a la hora de los grados de libertad. ¿Sí? Veamos un ejemplito para luego pasar al InfoStat y ver cómo lo vamos a hacer. Se desea estudiar el costo de calefacción para casas unifamiliares. Se considera que 3 variables están relacionadas con tales costos: la temperatura exterior media diaria, el número de pulgadas de aislamiento térmico de las paredes y la antigüedad del calefactor. Para investigar dicha relación se seleccionó una muestra aleatoria de 20 inmuebles, se determinó el costo de calefaccionar dicha casa en el mes de julio, o sea, teniendo en cuenta las condiciones de ese momento, la temperatura externa media diaria durante dicho periodo, el número de centímetros del aislante y la antigüedad del sistema de calefacción. Entonces nos pide que planteemos un modelo de regresión lineal, que obtengamos una estimación puntual para una casa donde la temperatura es de 5 grados, el aislamiento es de 10 centímetros. ¿Sí? Entonces, identifiquemos las variables. La variable respuesta será el costo de calefacción, ¿sí? Y las variables predictoras, en la temperatura exterior media diaria, el número de pulgadas de aislamiento de las paredes y la antigüedad del calefactor. Bien, en este caso, déjenme ver, temperatura y aislamiento. La temperatura exterior, bien. En este caso en particular, si bien están estas 3 variables, solamente se reportaron, hubo datos para el procesamiento que se realizó de las 2 primeras, la temperatura exterior y el número de pulgadas del aislamiento de las paredes. ¿Sí? Entonces yo podría plantear un modelo de regresión múltiple con 2 predictoras, en donde la hipótesis nula dirá que beta 1 es igual a beta 2 es igual a 0, y la alternativa dirá que alguna de esas beta es diferente de 0. X1 y X2 van a corresponder a la temperatura y el aislamiento, esas van a ser las 2 variables a tener en cuenta. Entonces 20 viviendas, ¿sí? El R cuadrado y el R cuadrado ajustado, que es un poco menor, no se aleja tanto, este error cuadrático, estos criterios de A+C y B+C, que no los vamos a tener en cuenta ahora, no vamos a estar comparando con otros modelos.
este R cuadrado en este ejemplo de 20 datos, que es un ejemplo bastante hipotético, ha dado alto, podríamos decir, para una múltiple, con lo cual podríamos confirmar un buen ajuste, y tenemos dos salidas más, los coeficientes de la regresión y el cuadro de análisis de la varianza. ¿Sí? En el cuadro de análisis de la varianza, primero me vengo acá, el primer renglón es el que se refiere a este modelo de la regresión múltiple, y luego tengo los dos renglones que le siguen con las variables predictoras, las pruebas T para cada una de esas pendientes. ¿Sí? Luego tengo lo explicado por el error y el total. Y en esta tabla voy a tener directamente los coeficientes a tener en cuenta. O sea, acá con esto yo puedo armar mi ecuación de regresión múltiple. Es decir, que la I, que es el costo de calefacción, va a ser igual a la constante, 325,49, menos 9,27 por X1, menos 5,79 por X2. Ese va a ser, digamos, la expresión, y para probar si exactamente la hipótesis nula del modelo se rechaza o no, me voy a mirar este primer renglón del modelo, un p-valor pequeño, por lo tanto, digo que, supongamos, a un nivel del 5%, no sé si decía 5% acá, no, a un nivel del 5%, vamos a rechazar la hipótesis nula, la muestra me ha dado evidencia para que rechace la hipótesis nula, por lo tanto, alguna pendiente es distinta de 0, ¿sí? Luego, con las pruebas B de beta para cada uno, los test de beta para cada pendiente, vuelvo a observar que tengo p-valores más bajo la temperatura que el aislamiento, entonces también rechazo la hipótesis nula de cada una de esas pendientes iguales a 0. Quiere decir entonces que las variables temperatura y aislamiento son significativas para explicar el costo de calefacción. Entonces yo podría decir, bueno, el costo que tiene esta estructura, reemplazando los valores particulares de temperatura y aislamiento que teníamos por acá, me va a dar el costo de calefacción considerando, digamos, esos valores puntuales que me daban como datos. 5 grados, 10 era la medida del aislamiento, ¿sí? De esta manera obtengo esta estimación puntual. Otra cosa que le puedo pedir que me haga es el análisis de los residuos, de los diagnósticos, para que yo pueda mirar si de alguna manera hay independencia, inclusive la normalidad de los residuos. Acá se reporta este gráfico con los predichos, con el modelo y los residuos. Tengo esta nube de puntos, donde tengo puntos por debajo de la línea del 0, que puede estar por acá, y por arriba de la línea del 0, con lo cual uno podría estar hablando de independencia, ¿sí? También de estos errores, ¿sí? Tendríamos que, acá no está reportado, tal vez hacer un gráfico o una prueba para ver la normalidad, ¿sí?, de los residuos y decir que los supuestos de alguna manera también se verifican, ¿sí? Patricia, tengo una duda. Sí. Que el coeficiente de la temperatura sea negativo, lo entiendo, porque a temperaturas más bajas... Ay, me mataste con el ejemplo en sí, porque no... Pero el aislamiento es lo que me hace ruido, el negativo del aislamiento, porque uno podría pensar que a medida que aumenta el aislamiento, disminuye el costo. Ah, está bien. ¿Sí? No, está bien. No dije nada, perdón. Bueno, sí, la verdad que este es un ejemplo que no es muy, muy específico de mis ejemplos sociales, económicos, pero bueno, digamos que está sacado de un libro. Es eso, Profe, entonces, lo del aislamiento. Sí. Entonces, ¿podría volver a la parte donde hace las pruebas de hipótesis? ¿Ahí? Sí. ¿La salida? Entonces, Sí. en el cuadro de análisis de la varianza, el primer renglón que dice el modelo sería la prueba Fisher, o no Fisher, bueno, la prueba F, pero los otros dos serían la T. Sí. Ah, listo, Sí, listo. sí. Por eso estos p-valores del segundo y tercer renglón, fíjate que son exactamente Son los iguales que mismos, estos, sí, que sí. también los podemos sacar de acá. ¿Sí? Exacto. Por eso en la Gracias. regresión lineal simple va a repetir, ¿sí? Modelo con la variable que tenga la va a repetir, ¿de acuerdo? Bien, vamos a abrir el InfoStat. Les pido que, creo que tendría que dejar de compartir y compartir el info para que lo podamos ver. Acá está.
Ustedes tienen un documento, bueno, espero que mientras tanto vayan abriendo, tienen un documento que se llama Actividades de la Unidad 5, que es el que yo reemplacé, y tienen también uno con respuestas, que lo pueden dejar y abrir después, y trabajar con el sin las respuestas, como quieran. En realidad la idea es que traten de encontrar, de ver las resoluciones, digamos, que vamos a ir haciendo, cómo vamos a ir procesando, para que después puedan hacer ustedes sus propios modelos. ¿Ven mi InfoStat? ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a, yo voy a abrir la base que ustedes tienen, como para empezar a mirar ahora, que es la base de la EPH, esa que teníamos trabajando, que inclusive ayer les mostré en otra presentación. La voy a abrir a esa base y voy a trabajar, les voy a mostrar algunas cuestiones de procesamiento con esa base. Si ustedes quieren también la abren con el InfoStat y vamos trabajando juntos para ver cómo vamos a darle los comandos a InfoStat, ¿sí? Ustedes me dicen si lo van Perdón, abriendo. Patricia, ¿cuál base tenemos que abrir? Perdón. EPH. Ah, dale. Sí. Vamos a usar esa como para empezar a ver cómo se usa, después vamos a usar otra. ¿Están? Un segundito. Muy bien. ¿En qué unidad vimos esa base, profe? En la 1 me parece que había una carpetita que se llamaba Bases, y está esta del EPH, y esta me parece una de Recursos Humanos que vamos a usar más tarde. Listo. Sí, unidad 1, sí. Mientras la van buscando, voy mirando nomás la base. Recuerden que eran 100 jefes de hogar, que teníamos una serie de variables como edad, sexo, estado civil. En los análisis de regresión, yo les contaba que preferentemente se utiliza para variables numéricas, excepto que pusiéramos alguna variable categórica que pudiera ser interpretada en esa codificación de 0 y 1. Bien, ajá, en la 4 se ve que también se las volvió a subir. Bueno, o está en la 1, está en la 4, está en las 2 unidades, no me acordaba, pero está porque la hemos usado en momentos anteriores. Me avisan cuando están más o menos listos, así empezamos a echar mano. Listo, perfecto. Bueno, entonces, me voy a proponer explicar la variable sueldo, ¿sí? La variable ingreso de estos jefes de hogar en función de las horas trabajadas. Quiero ver si la variable y sueldos, digamos, está influenciada por la variable, supongamos, horas trabajadas. Entonces, me voy a ir a estadísticas, aparece el regresión lineal, el botón, digamos, o la línea de regresión lineal. Voy a hacer clic ahí, me aparece esta ventana y me divide el sector de variables en variables dependientes y variables regresoras. Entonces la variable dependiente quiero que sea sueldos y la variable regresora quiero que sea horas trabajadas, ¿sí? No pongo ni hago más nada. Particiones, recuerden, es si yo quisiera hacer estas regresiones por grupo. Luego me va a abrir, cuando acepte, otra ventana de diálogo, donde algunas cosas vienen tildadas ya por defecto. En realidad es bastante amplio lo que uno le puede ir modificando. Nosotros solo vamos a trabajar con la solapa general y con la solapa diagnóstico, ¿sí? Después ustedes, o más adelante, cuando vean modelos lineales, otras materias, podrán ver qué ponen en las otras opciones, o con la ayuda del manual, etc. Por ahora, general y diagnóstico, porque nuestros modelos de regresión lineal los hace con estas dos.
Quiero que me muestren los coeficientes de regresión y los estadísticos asociados. Esto queda por defecto, me va a mostrar acá como las pruebas de hipótesis del modelo y de cada una de las predictoras si tuviera más de uno. La tabla de análisis de la varianza me la va a mostrar también. La ordenada al origen, que me la ponga, porque hay otros modelos más complejos que tal vez requieren que quitemos la ordenada al origen y que trabajemos de distintas maneras. Todo lo demás no lo vamos a ver. Mínimos cuadrados va a ser el método, o sea que yo en esta parte dejo lo que está. En diagnóstico, sí puedo agregar... Tengo una pregunta. Sí. Si yo elimino mínimos cuadrados, ¿me usa el otro método de estimación? Creo ¿O que no me es el hace único. nada? Creo que es el único que tiene. Que me deja. No va a tener otro, sí. Solo lo hace el info por mínimos cuadrados, ¿sí? Gracias. En diagnóstico voy a trabajar un poquito más, porque tengo otras medidas, ¿sí? Por lo general le vamos a pedir que nos guarde residuos y predichos. Esto significa que le va a agregar a la base de datos los residuos y los predichos, y luego yo con eso como variables, digamos, puedo también hacer otro tipo de análisis o alguna otra cosa que necesite, ¿sí? Los residuos por lo general tildamos pero hay distintas maneras de encontrar los residuos, ¿sí? O sea, estos son los residuos, los comunes que trabajamos, pero por ahí existen otros estudentizados que tienen otra estructura u otro tipo de residuos. Vamos a trabajar con lo habitual, que son los residuos que calcula, como si fuese la diferencia entre los errores entre la recta ajustada y la recta, digamos, realmente observada. O sea, el I sub I menos el I sombrerito sub I. Los predichos son los valores sombreritos que va a predecir con el ajuste que hagamos, ¿sí? No le vamos a poner otras cosas, por ahí se le puede agregar que calcule para cada observación estas distancias de Cook y de Leverage, que en realidad se utilizan particularmente para detectar valores atípicos, ¿sí? Si son mayores a determinado valor o no. Nosotros no vamos a ponerle nada acá. Lo que sí le voy a poner es que me calcule intervalos de confianza y de predicción. Le llama intervalos de confianza a los intervalos que va a hacer para distintos valores de X, para el valor promedio de la Y, o sea, para estimar por intervalos el valor promedio de la Y dado los valores de la X. Y predicción le llama a la estimación por intervalo de un valor puntual de la Y dado la X. En realidad, esto se va a ver en un gráfico, con las barras de confianza alrededor de la recta de regresión, donde las barras o sea, los intervalos para predicción son más amplios que los de confianza. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en el gráfico, que en los de confianza las barras van a estar más cerca de la recta, y en la de predicción van a estar un poco más lejos. Le vamos a pedir que haga alguna serie de gráficos, que me muestre cómo quedan los residuos versus los predichos, ¿sí? Entre las opciones que me da, esta queda tildada siempre por defecto. Le voy a decir que me haga la recta de ajuste, y que me haga, en este caso le agrego un QQplot que me va a hacer de los residuos para, digamos, ver también la normalidad. Le voy a dar a aceptar, y entonces me da, veamos los gráficos primero, me hace el gráfico de residuos con predichos, ¿sí? Le agrega estas como bandas, digamos, de alguna manera, que tiene que ver con una especie de estimación del 95%, y estos se escapan, ¿sí? Luego me da el QQplot, y fíjense, me muestra que los residuos tienen este comportamiento. Y luego tengo la nube de puntos de horas trabajadas y sueldo, y esta es la recta que encontró que mejor ajusta esos datos. Si me voy a la ventana y elijo base, ¿sí? Para ver la base de datos, fíjense que me ha agregado las columnas que se refieren a el residuo, ¿sí? Los predichos de la variable sueldo, porque esa es la variable de respuesta, y luego agrega intervalos de confianza para la variable sueldo e intervalos de predicción para la variable sueldo, porque esto para graficar las barras tuvo a cada uno de los valores, digamos, o cada uno de los individuos, calcularle los intervalos. O sea, me va a agregar columnas con estas cosas que le hemos pedido.
Si ahora vamos a la salida, o sea, los resultados, les da en la primera parte el sueldo, que es la variable dependiente, los 100 individuos, el R cuadrado y el R cuadrado ajustado. Fíjense que acá 0,38 nomás de R cuadrado. Luego me da los coeficientes, me dice que la variable I es igual a menos 244,56 más 25,56 por la variable X horas trabajadas. Este es el caso en que, como el ajuste es una recta matemática, corta en el eje las ordenadas en un valor negativo, y esto menos interpretable es hablar de un sueldo negativo, ¿sí? Estamos hasta acá, y luego tengo la tabla de análisis de la varianza, donde tengo el modelo, ¿sí? Este es, el modelo coincide con el renglón de horas trabajadas, ¿está bien? A ver qué dicen por acá. Sí, no es ningún ejercicio, sino que estamos viendo qué me reporta el InfoStat. ¿Sí? Entonces abrimos las bases pH y yo les voy diciendo, ahora quise hacer una regresión de sueldo en función de las trabajadas, y esto es lo que estamos haciendo. Y ahí vamos a ir haciendo otras cosas más para aprender el info, para que después ustedes lo puedan usar. Bien, entonces esto es lo que reporta, y de esta manera es como vamos a procesar, digamos. Vamos a hacer otra regresión en donde le voy a pedir al modelo que me explique la variable sueldos en función del sexo. Entonces, primero voy a ver cómo están mis variables. La variable sexo, está por acá. La variable sexo, fíjense que tiene 1 y 2, yo la voy a cambiar a 1 y 0, ¿sí? Entonces yo podría categorizar, me posiciono en la columna de la variable sexo, con el botón derecho en categorizar, dice asignar categoría según código de valores, y le voy a poner a la categoría que tenía 1 un 1, que siga siendo el 1, y a la categoría que tenía un 2, le voy a poner un 0. Me va a poner una variable que se va a llamar, le cambia el nombre, o sea que me va a poner una columna nueva, que es sexo categorizada o cat sexo, ¿sí? Entonces, acá está la variable que agregué, para que sea esta la variable predictora que voy a utilizar, ¿sí? Como hemos hecho tal vez antes de categorizar la variable o agruparla según el análisis que queremos hacer. Patricia, te hago una pregunta, no me deja hacerlo. ¿Puede ser porque yo antes le puse tipo de dato y le puse categórico? Claro, por eso es. Ponerle ¿Tengo que que es volverlo a numérica. poner real? Pero Sí. podés ir a editar categoría y ahí le cambias mujer por el valor que sea y hombre por el valor que En ¿Dónde editar editar categoría, perdón? Acá, a ver. sea. En datos, Está acá con el botón derecho, o nos vamos a datos, acciones sobre las columnas. Ah, perfecto. A ver, está ahí, editar. Sí, editar A ver si- categorías. Sí, Bien, en editar categorías. ahí le pongo un 0. Ah, que yo Perfecto. ya lo tengo, claro, exacto. ¿a Porque quién vos le la tenés puso en usted, profe? categorías, por eso. ¿Cómo? ¿A quién le puso 0 y 1? El 1 sigue siendo el 1, ¿no? Y Sí, el y el 2 pasa a ser 0 un le 0. ponemos al 2. Exacto, el 0 se lo ponemos al 2. Como yo no la tenía en categoría, porque a veces cuando las abre del Excel, las abre a todas numéricas, y entonces según el análisis que uno hace, las empieza a mirar, las empieza a transformar, pude hacerlo de esa manera con el botón derecho, donde asigné a los códigos que tenía el código que quería. Cuando ya la tienen categorizada, les abre lo de editar categorías, y entonces ahí le pueden cambiar. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá estamos más o menos? Sí, gracias y perdonamos la interrupción. No interrumpan todo lo que sea. Vamos a regresión lineal de nuevo, y ahora le vamos a decir que la variable sueldo sigue siendo la variable de interés, pero la variable cat sexo sea la regresora. Hago lo mismo que hicimos. En este caso, como la variable regresora es una variable que asume solo 2 categorías, por ahí no tiene sentido que hagamos el análisis de los diagnósticos, porque el gráfico que va a quedar va a tener como 2 puntos en la X,
¿sí? Digamos que lo que a mí me va a servir es, por un lado, ver si el sexo es significativo, y por el otro lado, interpretar los coeficientes en función de varones o de mujeres. Por lo tanto, puedo dejar como está este cuadro de diálogo, acepto. Lo mismo me hace algunos gráficos, pero es lo que les digo, ¿sí? Tiene 0 y 1, fíjense que no puedo interpretar nada en ese sentido. Entonces, directamente veamos la salida, digamos, acá. Miren de nuevo qué pasa, no de nuevo, es la primera vez que nos da acá, pero los R cuadrados, que en este caso, esta variable que es categórica, digamos que es como una variable rara también para un modelo de regresión. Pero me va a permitir que yo pueda interpretar, bueno, qué sucede con los sueldos de varones o de mujeres. En primer lugar, fíjense, el p-valor del modelo que coincide con el de la pendiente, como que no es significativo, ¿sí? O sea, no es significativo el sexo en el sueldo en esta base de los 100 jefes de hogar que hemos seleccionado. No obstante eso, aunque no sea significativo, uno lo termina ahí con que no es significativo, pero suponiendo que hubiese sido y queremos avanzar en la interpretación, recuerden que el modelo sería I, que es sueldo, igual a 580 más 98,7 por X, donde X asume el valor 1 o 0. Si le damos el valor 0, quiere decir que los sueldos en promedio de las mujeres, 580, si le damos el valor 1, lo que estamos diciendo es que los varones ganan 98,70 pesos más que las mujeres, ¿sí? Entonces yo puedo interpretar esto en ese sentido, y después agregarla con otras variables si quisiera hacer un modelo de regresión múltiple. Vamos a hacer eso. Profe, Le vamos, sí, allí en la salida anterior de Infostat, sí. usted dijo que los varones ganan 98,70 pesos más que las mujeres. Sí, Es porque, es reemplazando en la ecuación que formamos recién, I igual a 580 más 98,70 por X, cuando es varón el X vale 1, entonces al asignarle el 1 nos queda que los varones ganan 580 más 98,70. Si lo hubiéramos asignado el 0, ese término se anula y nos queda 580 como promedio que ganan las mujeres. Por eso podemos decir que 98,70 es la diferencia, en este caso es más, que ganan los varones. yo lo que no entiendo, ¿cómo sabe usted que es varones o mujeres? Ah, porque así está ¿Por la definida el categoría EPH. 0 y 1? El sexo 1 es varón y el sexo 2 era, el código 2 era mujer. Y lo que hicimos nosotros acá en esta columna fue asignarle al 1, lo seguimos llamando 1, no lo cambiamos, y al 2 le pusimos 0. Y la hicimos con esta variable la regresión. O sea, eso está en la definición de la base, cuando vemos cómo recolectamos los datos, ¿de acuerdo? Profe, a mí me dio al revés el modelo. ¿Y Porque pusiste nosotros bien? usamos sexo, no usamos cat sexo. Pero le puse los mismos valores, o sea, la DAMI es la misma. Sí, pero hay una pequeña diferencia en el valor de la salida. Pero La son el Da mismo variable- número. 178 menos 98,70. ¿Eso te da? Sí, me da así. Sí, me parece que es porque usamos sexo. Es que debería ser lo mismo porque es la misma variable. Nosotros la codificamos de otra forma, pero es la Sí, misma. Pero espérate, vos que pusiste como referencia las mujeres, entonces pusiste como referencia, los varones pusiste como referencia, por eso es que te da menos 98,70. O sea, la variable tiene esta forma, este comportamiento, los unos son 1 y los 2 son ceros. Sí, es sí, así, es igual. tal cual. Y usando esto dio al revés. Usamos sexo, Patri, en vez de cat sexo. O sea, como habíamos puesto la sexo categórica, le hicimos el cambio como nos Profe, lo sugeriste. que yo no entiendo es Infostat que lo toma numéricamente primero el 0, después el 1, y en ese caso que hubieran Toma el tomado uno. la columna sexo, el 1 lo tomarían como primer valor y el 2 como segundo valor, Lo entonces que ahí pasa, estaría lo que al pasa que revés.
No, en ese caso que vos tomes el 1 y tomes el 2, va a construir, digamos, los coeficientes van a ser otros valores. Los va a construir con una variable que la entiende como numérica, que toma el valor 1 y toma el valor 2. Entonces, para la interpretación es necesario tener 1 versus 0. ¿Sí? Tener el éxito, digamos, versus el no éxito. De esa forma vos reemplazas con los coeficientes obtenidos y podés sacar la conclusión. Yo voy a hacer con sexo estadística para que Ahí está, vean. entonces. El éxito siempre lo tenemos que llamar 1 y el no éxito 0. Sí, o la característica, claro, esa es la idea, codificar de esa manera. Si yo lo hago con sexo, me va a generar otros coeficientes. Me va a poner, por ejemplo, ven, no me da como recién los 580 y 9870. Me da otra constante y me da otra, otro valor, digamos. Entonces, La pendiente es la misma. claro, pero da distinta constante. Sí. Entonces, armemos el modelo con esta y te va a dar que I es igual a 777,39 menos 98,70 por X. Cuando le demos el valor X igual a 2, que es la mujer, a 779 le va a restar 2 veces 98. Y le va a quedar un valor de sueldo menor que el que le quedaría al varón cuando le reemplazas al X por 1. O sea, no, dio la casualidad que es 98,70, porque la constante es distinta, o sea, es otro modelo, donde yo reemplazo y lo mismo me va a tener que decir que el varón gana un poco más que la mujer. O sea, no es tan directa la interpretación como con ceros y uno, pero ven que la constante es diferente. Entonces, cuando armamos la ecuación de regresión queda distinta. ¿Estamos? Y no es significativo el sexo, en eso va a coincidir y va a ser igual. Porque va a ver las sumas de cuadrados de los cuadrados medios no cambian, son iguales porque tienen en cuenta, digamos, las distintas variabilidades que tiene la variable de interés, que es la variable sueldo. O sea, ¿cuál es el consejo? Para que la interpretación sea más directa, traten de codificar una variable binaria en 1 y 0. 1 es que tenga el éxito, que puede ser varón o ser mujer, o trabaja, o fuma, y 2, que sea la ausencia, 0, 0, que sea la ausencia de eso. Y de esa manera pueden hacer... Patri, así hicimos. Nosotros codificamos con ceros y unos. Sí. Pero te obtuvimos otra ordenada y la misma pendiente. Sí, o sea, nos da al revés de usted, profe. No sé la verdad por qué será, porque lo estoy viendo y no entiendo qué pasa. Pero no te da al revés, te da igual. No, porque para nosotros No, la cuando el ordenada nos X da toma el distinto. valor de 0, cuando el X toma el valor de 0, que sería una mujer, da más alto que cuando toma 1, porque le estamos restando. ¿Cuánto les da a ustedes esta constante? O sea, sin mirar la 678. constante. 678. La pendiente da igual. Y nosotros tenemos 0 mujer, 1 varón. Entonces cuando la X tome el valor 0, va a ser más grande para los hombres que para las mujeres. ¿Cuánto es la constante que les da a ustedes acá? 678. Y la otra le da menos 98,7. Correcto. Si le ponen a X el valor 0, le tienen que restar a 678 98,7, ¿o no? No, nada le tenemos que restar, porque le estamos dando 0. Perdón, les queda 678, es verdad. Y si Claro. es 1... Ahí queda más bajo para los varones. Ay, ¿por qué les da así? La verdad Tienen no la tengo misma, idea, profe. la misma codificación que tengo yo. Sí, es José rarísimo. Mandinga. A mí me da igual Sí. que usted, profe, a mí me da igual que la profe. Sí, porque por eso les mostraba acá. Si ustedes Claro. tienen los Puede dos ser que no con estén 0, tomados todo o que les falte algún dato. Fíjense que abajo de la tabla que salga lo mismo. Tiene En igual a 100, la suma de 154. Si les da lo mismo, es porque tienen los mismos datos, si no, no. Puede ser que haya algún dato faltante. claro, estas características, digamos, para no tener tal vez una base que ya hayamos trabajado y le hayamos hecho algunos cambios, Claro. digamos, si no, en la base original tendría que ser. Bueno, les voy a Son pedir 100 entonces- datos. Sí. por Ahora lo que no 24, sé es
¿Qué es lo que decís, Eugenia, que hay que revisar? Acá, Abajo, ¿dónde? Abajo, al pie de la pantalla. Al pie Si de la vos te- pantalla siempre te da un resumen de Acá esos abajo. datos, de esa columna. Media. Entonces Ah, a ahí ver. vos podés ver si son iguales. Por Decilo, a ver ejemplo, cómo se... posicionándote en sexo, te da que la Sí. suma es 154, que la media es 1,5. Es que no me da eso, porque yo la tengo No, pero tenés que categórica. comparar con la cato sexo. O sea, la Me cato dice, sexo, n es igual a 100, categoría es igual a 2, claro, porque la tengo categorizada, sexo. A la Y la columna categorizada da así. Suma 46, lo mismo te dan estas cositas. Ah, no, la tengo yo como numérica. No, si la tengo categorizada no me va a dar eso. Bueno, prometo espiarlo un poco más a esto. Si ustedes me escriben en un mail y me ponen su salida, yo lo voy a mirar un poco a ver qué pasó, porque Dale. no les ha dado, digamos, igual si Igual, estamos haciendo lo mismo. Sí, ahí, profe, estoy poniendo de vuelta, o sea, volví a abrir la tabla, pero no la sí, que tenía yo, sino la del Excel, y sí. la volví a calificar como usted y creo que me va a dar lo mismo. Ah, bueno, Me parece que es un problema de que cuando la trabajamos le cambiamos algo eso. y ahí Vieron que quedó ya la modificada la base de trabajamos. datos. Claro. Sí, O el yo tipo de por, dato de la columna categoría sexo. Son el tipo de 100. datos yo la dejé en numérica, porque dejándole en Tipo de numérica, dato. claro, en tipo de datos, sí. No, Puede ser categórica la tengo yo. entero o real, las Ahí está dejé la yo y diferencia. eso me dio a mí. Podríamos después Ahí o está. No pasarla y sé, no probar a sé quién ver. es Profe, la ¿qué otra correspondería, persona. numérico o categórico en la categoría sexo? El tipo de dato. Yo lo tengo categórico. Claro, es Vamos eso. a ver. Pero a la que ¿Cómo tiene correspondería? problemas, No, Ahora veo. la columna sexo la tienen que tener en numérica real. ¿quién más tiene problemas? Que vuelva a abrir la base desde el Excel y va a salir todo bien de vuelta. Claro. Yo tengo problema. O sea, Volvé a abrir cierro la esto. tabla, cerré esa tabla que tenés porque algo le cambiamos. Algo le cambiamos cuando la trabajamos. Entonces abrí el Excel como una tabla nueva y ahí sale todo bien. Pero O yo la abrí sea, del Excel a la base. sí, ya entiendo lo que está pasando. Cuando la variable del sexo está numérica y nosotros la categorizamos o hacemos la asignación del código, encontramos una salida con coeficientes, digamos, interpretamos. Por lo general uno la trabaja así. Pero como es categórica y también me permite que le agregue las categorías, en este caso en particular, a ver, yo hice... la regresión lineal, déjenme ver algo, con cat sexo, ¿sí? Y acá me vuelve a dar esos coeficientes que dijo Mariana que le da cuando es categórica, ¿sí? Voy a mirar un poco a ver qué hace, ¿sí? Vía Claro, consulta eso y es lo que nos demás. daba antes. Claro, porque la variable la Porque, tienen profe, categórica, o sea, ¿qué ha pasado ahí? allí Sí, Infostat toma como cero la variable, digamos, que son las mujeres. Y sí, así se lo pusimos. pero No, pero acá en me la parece que es un salida, tema de cómo te lee la el variable. Si te coeficiente la de lee regresión, como... en la salida tenés constante y después tenés el cero, en vez de colocarte la categoría sexo. Claro, es como que la trabaja como una dummy. Acuérdense que en la dummy yo ponía un 1 a una variable determinada, eso hace, y la que no tiene el 1 es la variable de referencia, ¿sí? De alguna manera. Entonces, lo mismo, la interpretación no se me ocurre que sea diferente, sino que tendría que ser esto de que los varones, digamos así. Bueno, lo pienso y se los voy a escribir bien y voy a consultar a ver por qué da la diferencia. ¿Qué Gracias, quiero que les quede por ahora? Que podemos hacerla considerando numérica como código y hacemos el modelo de esa manera y lo interpretamos de esa manera, ¿sí?
pero ya lo tengo acá bien anotadito para ver qué pasó, por qué nos hace esta diferencia o cómo es la interpretación. Por último, les muestro una regresión múltiple en InfoStat antes de que empecemos a hacer otros ejercicios. Voy a tratar de explicar el sueldo con, por ejemplo, la variable horas trabajadas, que ya la teníamos, la variable antigüedad, a ver qué otra variable podemos poner, y le vamos a poner la edad. Entonces, ahora la variable dependiente sigue siendo sueldo. Las variables regresoras son estas que tenemos acá. Acepto. Le voy a agregar en diagnóstico que me haga el gráfico de residuos y predichos y que me haga el cucuplot. ¿Sí? Y también le voy a decir que me muestre los intervalos de confianza o de predicción. No sé si me los mostró en algún gráfico, no en este. A ver. Creo que antes se los había pedido. No, se ve que no me quedó, no me los hizo. Bueno. Bien. Entonces, acá tengo los predichos versus los residuos, y acá tengo el cucuplot del nuevo modelo que le he pedido, ¿sí? En este caso, una regresión lineal múltiple. Cuando vemos acá, tengo de nuevo R cuadrado y R cuadrado ajustado, no es tan grande el R cuadrado, pero digamos que muchas veces he visto reportado valores así aproximados a este. Acá están los coeficientes, ¿sí? La ecuación va a ser menos 164,35 más 24,21 de x1 más 18,17 de x2 menos 6,45 de x3, siendo estas x1, x2 y x3, respectivamente. Acá tenemos el modelo, por lo tanto la hipótesis nula de que todos los betas sean iguales a 0 se rechaza, y luego tengo los test para cada una de las pendientes, ¿sí? Donde puedo observar que las horas trabajadas y la antigüedad realmente afectan a los sueldos, mientras que la edad no afectaría, ¿sí? Da un p-valor mayor a un alfa de los que nosotros tomamos, por lo tanto, en este caso no rechazaría que la pendiente sea igual a 0, exacto, no la rechazo. O sea, no es significativa. En conclusión, horas trabajadas y antigüedad son variables significativas, y edad no es una variable significativa en este análisis que tenemos acá. Lo otro que pueden hacer es el análisis de correlación, que vimos que InfoStat me permite también hacer pruebas de hipótesis, ¿sí? Entonces, déjenme ver algo acá con... Profe, una consulta. Sí. En el análisis de las pendientes individuales, da que no es significativa, pero antes daba un valor de menos 6,45. O sea, en ese caso, ¿qué sería? ¿Que no vale la pena incluirla? Cuando calculo recién. Claro, que la edad tenés un p-valor alto, ¿sí? Que si no es significativa, yo puedo, como no es significativa, reportar ese modelo con todas las variables que tengo, o bien hay quienes la sacarían. Veamos qué pasa si la sacamos, porque como no dio significativo, para no dejarlo en el modelo, puedo hacer la regresión lineal múltiple solo poniendo horas trabajadas y dijimos que era antigüedad, ¿sí? Saco la edad. Pero la prueba Lo de hago. hipótesis... ¿Cómo? La prueba de hipótesis era beta 1 H0, o sea, la hipótesis nula, beta 1 igual a 0, y la hipótesis alternativa, beta 1 distinto de 0. Ahí es no significativa, entonces no rechazamos la hipótesis nula, entonces sería beta 1 igual a 0, pero sin embargo da distinto de 0. Ah, sí, bueno, porque vos estás estimando un parámetro poblacional, y aunque te dé distinto, no quiere decir que en los valores, el rango de valores que te da, no es considerado aproximadamente igual a 0, ¿sí? O sea que, Listo, entonces es una prueba de hipótesis sobre el parámetro poblacional. claro, siempre las pendientes poblacionales son los parámetros que vamos a hacer las pruebas, y con los datos de la muestra vamos a encontrar, algún valor vamos a encontrar, no necesariamente diferente o no significativamente. Acá la edad no es significativa, o sea, la persona tiene un sueldo que no importa la edad que tenga, podríamos decir de alguna manera, no hay una asociación entre esas variables. Si lo hago y lo quiero reportar sin la edad, me va a dar otros coeficientes, ¿sí? Y acá tengo las salidas, y vuelvo a tener
que son significativos, los dos que tuvimos, antigüedad y horas trabajadas, y entonces puedo reportar sin esa variable. Es lo que un poco hablábamos ayer, cuando tengo un conjunto de variables numéricas y regresoras, algunos reportan todas, para indicar la significatividad de algunas, interpretan solo las significativas, inclusive en términos de coeficientes, también, las otras no, y otros la quitan y presentan los modelos sin esas variables que no fueron significativas, ¿sí? Algo que no me daba recién, no lo encontraba, y era porque no le había puesto la opción. Cuando hacemos una regresión lineal simple, en la parte de diagnóstico, donde dice que grafique, yo elegía esto nada más, pero si quiero que me grafique estas bandas de confianza, ¿sí? Cuando le pido estos intervalos, me lo va a hacer en un gráfico como este, ¿sí? Fíjense que es como que tengo la nube de puntos, al medio debo tener la recta de regresión, por arriba y por debajo, con forma como de bandas así, no son líneas rectas, aunque parezcan líneas rectas, es como que se aleja un poquito en los extremos y se va acercando en algún punto. ¿En qué punto los límites o la amplitud del intervalo es mínima? En el valor de la media muestral de la variable predictora. O sea, si en alguno de estos puntos está la X barra, y trazar una línea imaginaria por esta X barra, las bandas de confianza son más chicas, mientras los valores de X están en la media, o se acercan a la media, y se van haciendo más amplios los intervalos a medida que se va alejando, ¿sí? Por eso uno, acá, esta sí tiene una formita más con la estructura que les digo, y en esta no se observa tanto. Esto es útil también porque este gráfico sirve, o con los cálculos que hemos hecho, que aparecen en columnas en la base, por ahí mirar, es una metodología, un método, una forma de encontrar los atípicos con la normalidad bivariada, ¿sí? Si haciendo un modelo de regresión lineal vemos que hay puntos que se alejan de las bandas de confianza, es porque tenemos atípicos. En realidad las bandas de confianza, así como están definidas, tendrían que ser estas chiquitas, con lo cual fíjense que hay muchos valores que se alejan, y de hecho se alejan hasta de las bandas de predicción, ¿sí? Esto de alguna manera indica que esta normalidad bivariada no estaría dándose, digamos. Este es uno de los posibles métodos, tal vez más usados para mirarla. Y esto también es útil porque me va a permitir decir que si no hay esta normalidad bivariada no tendría sentido hacer un test de correlación lineal. Les muestro cómo se hace ese test, en el caso que lo pudiéramos hacer. Van a datos categorizados, en donde dice tablas de contingencia. Van a elegir vamos a suponer que quiero sueldos y de nuevo horas trabajadas, que es con la que venimos. Si quiero agrego otra más, puedo agregar todas las que quiera. Lo mismo los test los hace de manera bivariada, o sea, de a 2 variables por vez. Acepto. Les puedo pedir que ponga... no es esto lo que quiero hacer. No. Perdón. Esto quiero hacer. Datos categorizados, no. Por un momento me vino la independencia. Son variables numéricas. Está la opción tal cual, análisis de correlación. Perdón. En análisis de correlación, coeficientes de correlación, ahí le pongo todas las variables que quiero. Acepto. Y acá me pone qué coeficientes de correlación, vamos a considerar los de Pearson, que son los comunes, es el coeficiente común para cuando la variable es así numérica, ¿sí? Y acepto. Y acá me genera coeficientes y probabilidades. Esta matriz se lee de la siguiente manera. En la diagonal principal es como que tengo la correlación de cada variable consigo misma, y por eso siempre es 1, ¿sí? Debajo de la diagonal principal de la matriz tengo los coeficientes de correlación. O sea que sueldo con horas trabajadas tiene un 0,61 de coeficiente, antigüedad con sueldo tiene 0,32, y así. Y lo que me va a dar acá arriba son los p-valores para la prueba de hipótesis. Entonces,
Si este valor está en la intersección de sueldo y horas trabajadas, la hipótesis nula dirá que el ρ de esas dos variables 0 versus la alternativa de que ρ sea distinto de 0. Este valor es muy chiquitito, ¿sí? Porque es una notación científica que indica que es 0,00 varios ceros, por lo tanto un p-valor muy chiquito. Entonces yo rechazo la hipótesis nula de que ρ sea igual a 0. Quiere decir que hay una correlación significativa entre ambas variables. En este caso en particular, el 0,15, un p-valor que no es tan pequeño, es mayor a un 0,05, por lo tanto acá yo no rechazaría la hipótesis nula, por lo tanto diría que la hipótesis nula de que la correlación entre horas trabajadas y antigüedad es igual a 0, la mantengo, o sea, no la rechazo esa hipótesis nula, ¿sí? Entonces, de esa manera puedo armar también las pruebas de hipótesis para los test, para, digamos, la correlación, como vimos recién. Bien. Vamos a ir a la guía esta de ejercicios que habíamos empezado a trabajar ayer. Supuestamente está, sí, yo corregí el archivo porque no era el archivo. A ver, yo voy a abrir el de las respuestas. Habíamos visto ayer el primer ejercicio, ¿sí? Habíamos interpretado y visto, y luego el tercero según el archivo que debía ser. Yo les pido a ustedes que verifiquen que ahora tengan en ese archivo de Word, que les pido que abran, esta estructura donde en el análisis, en la actividad 2, tengan este cuadrito de temperatura y de diámetro, y les pido que trabajen con los ejercicios que no hemos hecho. O sea, el 1 y el 3 ya los realizamos, entonces tratar de resolver, tomarse un ratito para resolver los otros ejercicios, después los ponemos en común y así vamos, digamos, cerrando la clase, haciendo un poco de práctico. En el caso de la actividad 2, les recomiendo usar Infostat, y en el caso de las actividades, la 3 ya la vimos, en el caso de la actividad 4 ya está la salida, no tienen datos, y en la actividad 5 lo mismo, y la actividad 6 es tratar de trabajar con la base de recursos humanos que ustedes también tienen al comienzo, ¿sí? Y contestar estas consignas que hemos puesto acá. O sea que la actividad 2 y la 6 tiene Infostat, las otras solo para interpretar la salida, ir respondiendo y demás. ¿Sí? ¿Me confirman entonces que esa es la guía que esta vez puse bien? A ver. Sí, profe, la puso bien. Bien. Perfecto. Entonces, hacemos eso, trabajamos un ratito, yo pauso la grabación, cualquier duda me preguntan y ponemos en común en un ratito. Bueno, si les parece, podemos revisar la actividad número 2. ¿Les parece? Dale, profe. Dice, en una industria local se realizó un estudio para analizar el efecto de la temperatura en la dilatación de un determinado material para fabricar piezas que cumplan con las normas de control de calidad. Las variables analizadas en el estudio fueron temperatura en grados Celsius, bajo diferentes condiciones experimentales, y el diámetro de una pieza, medido en milímetros. A continuación están los datos, ¿sí? Esta tablita que tienen ahí. Y con esta información resuelva con Infostat y responda, ¿no? Primero dice que observen el diagrama de dispersión, calcular el error estándar, realizar la prueba F de la pendiente, los coeficientes, calcularlos e interpretarlos. Vamos a ver. Acá tenemos, a mayor temperatura, menor diámetro, pareciera que está diciéndonos este diagrama de dispersión con una tendencia inversa o negativa bastante clara, ¿sí? ¿Obtuvieron ese diagrama? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Luego, esta es la recta, 687 menos 0,01 por x, que nos da la tabla de coeficientes de la regresión, ¿sí?
la interpretación, cuando no hay temperatura el diámetro es 6,87, lo cual dijimos que podría o no ser interpretable, al menos esto quiere decir, pero tal vez no nos interese, y por cada aumento de la temperatura en una unidad, que en este caso será en 1 grado, disminuye el diámetro en 0,01, ¿sí? Que sería la interpretación de la pendiente. Entonces, observamos el diagrama, obtenemos la ecuación de regresión y analizamos cada uno de los coeficientes. Luego el error estándar de la regresión. En realidad el error estándar de la regresión, que sería la desviación estándar de la variable y para cada uno de estos valores x específicamente que se han observado, es esta s de y dado x, ¿sí? El software en este caso no la reporta a la de la regresión. Hay otros software que la saben poner en esta tabla, digamos, donde están los coeficientes. Ponen el R de correlación, por ejemplo, y ponen la desviación estándar o el error estándar de la regresión, ¿sí? Porque no se refiere al error estándar de cada uno de los parámetros del modelo. Por lo tanto, en este caso el SPSS si las reporta, acá el Infostat no, habría que calcularlo. Entonces, como recién preguntaban, si había que calcularlo, en este caso hay que hacerlo porque no lo reporta el software. Si lo hubiera reportado, no hace falta, es la raíz cuadrada de la suma de cuadrado del error o de los residuos sobre n-2, y esta es la medida de las desviaciones estándar entonces, que es una medida que, digamos, tiene de alguna manera la unidad de medida que corresponde, en este caso, a los residuos. Me refiero a que no es un coeficiente que uno puede interpretar, simplemente una medida de variabilidad que está en términos de la desviación estándar, ¿sí? En promedio, pero con el n-2 es el promedio, ¿sí? Cómo son los desvíos o los residuos, los errores que hemos calculado con este modelo de regresión lineal. Profe, sería 0,02 dividido 14, la raíz de eso, da un poco más grande. Suma de cuadrados del error sería 0,02 0,02, ¿sí? dividido 14. n-2. Si son 15, ¿cuántos datos son? No sé, yo conté 16. Son 16 datos, Patricia. 14, está bien entonces, sobre 14. ¿Sí? Lo que pasa es que en tu salida tiene 15. Si no, o veo mal yo. Sí, tengo 15. Es lo mismo, igual. ¿Y los No, valores porque los entonces van a datos ser dan diferentes. distintos? Los resultados dan diferentes. Van a ser distintos entonces. Bueno, veamos el Igual procedimiento. las Le pendientes da lo dio, mismo, y sí, eso da lo mismo. va a cambiar un poquito la constante, ¿sí? Se ve que como cargamos eso hay que tener cuidado en el info. A veces pasa que el último valor, si no le hacemos un enter, a veces no lo toma, ¿sí? No es cuestión de anotarlo y seguir con la columna del lado, ¿sí? El info tiene esto de que hay que como introducirlo y me puede haber pasado. Veamos el procedimiento, yo lo corrijo para ponérselos bien, qué contestar con cada una de las cuestiones, digamos. Realizar la prueba F es mirar la tabla de análisis de la varianza, que es esta que tenemos acá. En el caso de ustedes lo van a tener corregida, por supuesto, pero es la misma, donde con la lectura del renglón de modelo yo puedo decir que rechazo la hipótesis nula y la pendiente es significativa. Es equivalente a trabajar con el renglón de temperatura, exactamente igual, fíjense, se repite, son los mismos valores. Luego en el D me dice que calcule e interprete el coeficiente de determinación general. Ese coeficiente de determinación es el R cuadrado, acá consideramos solamente el R cuadrado, está corrido, es el 0,95 el R cuadrado acá, por lo tanto el 95% de la varianza total está explicada por la regresión, ¿sí? Bien. El E me pide construir un intervalo de confianza para la pendiente, trabajando con un nivel de confianza del 95%, entonces el intervalo está dado, vamos a la salida, y es este que tenemos acá, menos 0,01 a menos 0,01. Bueno, esto es algo que tiene
digamos, el InfoStat que redondea. En este caso el intervalo ha sido muy pequeño, pero si tuviéramos más decimales veríamos que hay valores después de ese 1, o tal vez menores a ese 1, pero como que está redondeado. Lo que uno puede decir es que está alrededor de esta estimación puntual del menos 0,01, un intervalo bastante pequeño, digamos, ¿sí? No quiere decir que el límite inferior y superior sean exactamente iguales, sino que es una cuestión de redondeo. Profe, Sí. ahí no se podría decir que como que el parámetro poblacional es ese valor. No, porque el parámetro poblacional es aproximadamente ese valor, exactamente no. Porque ese intervalo de confianza, primero que estima con un 95% de confianza, es como que de 100 intervalos, 95 tendrían el valor del parámetro, y entonces es alta, es una confianza alta, y sería aproximadamente el 0,01, pero nunca puedo asegurar que sea exactamente igual a 0,01, o sea, que encuentre un valor del parámetro poblacional. Parámetros siempre son desconocidos. ¿Sí? ¿Existe la posibilidad de pedirle más decimales al info? No. Yo lo tengo con 4 decimales, profe. ¿Lo tenés El con límite 4? inferior, sí, me ¿Y da es la menos versión estudiantil? 0,0092. ¿Y es No, la la versión profesional. La profesional. ¿Cómo? La Ah, la profesional. profesional, claro. A lo mejor es una limitación de la versión estudiantil. Y el otro límite superior me da menos 0,0070. Ah, mira, 0070 y 0090 y pico, ¿sí? Los dos los 92. redondeo a 001 y por eso parecen iguales, pero ahí está la diferencia, que para este problema puede ser una diferencia importante en términos de esta estimación que estamos haciendo. La versión estudiantil tiene algunas limitaciones respecto a la profesional, ¿sí? Y ahí vemos, ¿no? Por ejemplo, esta. Si no, no tiene forma, o sea, el código, nosotros no tenemos acceso al código. Podemos procesar algunas cosas en algunas de las metodologías que presenta el info cuando abre el entorno del R, y entonces uno puede hacer. Pero este tipo de configuraciones, al menos yo no he visto dónde, y cada vez que hemos tenido alguna dificultad, alguna cuestión, le hemos escrito a los profesores que están, digamos, que hacen InfoStat, y el profesor Di Rienzo por ahí nos ha contestado, nos ha explicado, o nos ha hecho la modificación que le pedíamos, por ejemplo. Bien. Luego que verifique supuestos, predichos y residuos, podríamos decir que hay una 9 puntos, normalidad de los residuos, tiene algunitos abajo, algunitos arriba, ¿sí? Esto lo podemos acompañar por ahí con las pruebas, estamos analizando como la salida es tal cual, no es tan evidente que no sea normal, ¿sí? Y luego tenemos para un valor particular, ¿sí? ¿Cuál es el valor de I para 70 de X? Entonces, lo puedo hacer obteniéndolo analíticamente, como lo tengo acá. También lo puedo mirar gráficamente, ¿no? O sea, yo puedo tomar el 70, por supuesto que acá la escala es bastante impreciso mirarlo, pero queremos decir que mirando el X igual a 70, podría haber un intervalo de confianza, ¿sí? Para ese valor particular de X de 70, las barras de adentro indican un promedio de la variable Y para la X que vale 70, y las bandas que están afuera indican una estimación por intervalo de un valor exacto de Y, no promedio, para la variable X igual a 70, ¿sí? Entonces yo podría estimar el verdadero... Sí. ¿Por qué en el ejercicio dice una predicción del 99%? Porque yo le puedo pedir que prediga con un 95 o con un 99%. ¿Sí? Si le pido del 99%, quiero una estimación por intervalos. Lo puedo hacer mirando la gráfica o buscando en la base de datos el valor exacto, que te acordás que lo agregaba. Nosotros cuando hacemos el análisis de regresión lineal en InfoStat, le podemos pedir intervalos de confianza y de predicción. Y ahí le ponemos el 99% o dejamos el 95% por defecto. Y le pedimos que lo grafique, si queremos ver este gráfico que está acá. No obstante, Entonces, con la esos límites, ecuación,
Sí, esos límites quedan en tu base de datos. O sea, para todos los valores de X, que no es cualquiera, sino los realmente recolectados para este ejemplo, para estos 16 valores de X, a vos te ha quedado el límite inferior y superior de cada una de estas bandas. O sea, las de confianza, que son las de adentro, o las de predicción, que son las de afuera. Entonces vos podés verlo gráficamente, que es un poco más impreciso, o con tu base de datos, y sacar el intervalo de confianza de ese porcentaje, o de confianza o de predicción, para valor de 70, para un X igual a 70. La estimación puntual se calcula reemplazando en la ecuación de la recta X por 70. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está claro? Profe, Sí. para que nos salga, digamos, acá como dice en el cuadrito, también se puede obtener intervalo de confianza para un X igual a 70. Ese valor de 70 deberíamos colocar en la base de datos del Infostat y después recién ir a ver de nuevo estadística, análisis de Sí, regresión, todo espérenme. eso. Sí, ahí les cuento bien cómo hacemos. Espérenme un segundito. Dale. Perdón. Hagan lo siguiente, tienen su info, está abierto con la base de datos, vayan a donde lo hicieron, digamos, a las opciones, estadísticas, regresión lineal, introducen la variable dependiente que corresponda, y la variable regresora. En las opciones van a ir a donde dice diagnóstico, y ahí le van a cliquear a intervalos de confianza e intervalos de predicción, y le van a poner el 99%, que creo que es lo que pedía el ejercicio, 99. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe, sí. Bien, entonces, luego le van a cliquear que les haga el gráfico correspondiente, ¿sí? De bandas de confianza y bandas de predicción. Cuando ustedes aceptan, se van a ir a sus bases de datos, a donde tienen la base que están trabajando, y van a encontrar que les ha calculado los límites, ¿sí? ¿Lo ven? Dice intervalo de confianza abreviado, límite inferior, intervalo de confianza abreviado, límite superior, y luego intervalo de predicción, y, inferior y superior, ¿lo ven? Ahí Sí. van a elegir el renglón de la variable X igual, digamos, a 70. La variable X para ustedes era la variable, ¿cuál era la X? ¿Diámetro? A ver. No, temperatura. Temperatura, ¿sí? Y si la temperatura la tienen a la de 70 grados, van a encontrar de esa manera el límite exacto de confianza que les está pidiendo. Si 70 no lo tienen en la base, porque también esto sirve para predecir para valores que no estuvieron observados, entonces no nos queda otra que mirar en el gráfico, digamos, y buscar como por aproximación el 70 y buscar los límites. ¿Se entiende? Sí. Ese es un poco el procedimiento, ¿sí? Si el 70 no estaba entre los valores de X recogidos en nuestra base de datos, entonces solo le podemos hacer esta estimación puntual reemplazando, ¿sí? Y gráficamente lo miramos de acá. O sea, Esa era mi existe duda. yo lo puedo hacer, pero tiene unas fórmulas muy complejas. Ustedes en el material lo tienen.
tienen la manera de, sumándole al estimador puntual 617 y restándole un error, un error de estimación que está formado por el t con n-2 grados de libertad, por la raíz cuadrada de una cosa rara, 1 más, 1 sobre n más, otra cosa más, lo pueden calcular, ¿sí? La idea no es a calcularlo nosotros manualmente, pero lo pueden hacer, sino tratar de que el software lo hace, lo miramos más o menos aproximadamente, ampliamos el gráfico y vemos, o bien si ese valor fue recogido realmente, tenemos los intervalos ya calculados con esas fórmulas complejas. Profe, para hacer, digamos, predicción, supongamos que, olvidémonos del 70, que Sí. sea un valor que no está acá dentro de los observados, que sea un 72 grados. Sí. Yo lo puedo agregar en el número 1772, viendo y considerando que está dentro de del dominio de la función. Entonces después ya voy y hago todos los pasos que hicimos recién para que el Infostat me calcule. Lo que pasa es que vos no tenés... No tengo el valor de- diámetro, yo tendría que predecir el diámetro. Claro. No, mira, yo voy a abrir acá y te voy a mostrar... te voy a mostrar acá. Un segundito, te voy a mostrar. Acá. Yo no tengo el valor observado de I para que pueda hacer eso que vos estás considerando, ¿sí? Entonces, no es este, perdón. Lo que vos podés hacer es calcularlo. Para poder calcularlo, acá lo abro y comparto. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde lo tengo? Vamos a compartir. Bueno, no lo veo, lo acabo de abrir para poderles compartir y no lo veo. En el material de estudio que yo les he puesto, tomen nota para que después lo miren, tienen en ese material, ya les digo en qué página, acá. En la página 253 de ese material, tienen, no sé si ustedes están viendo el PDF que yo he abierto, si lo pueden ver o no. No, profe, no se ve nada. No me lo deja abrir para que se los pueda mostrar. O sea, lo tengo abierto, pero no me figuran las opciones para poder compartir. Tomen nota, en la página 252, bajo el título de predicción, ustedes tienen la estructura del intervalo de confianza. Y al final de esa página, en la página siguiente, bajo el título de predicción de valores individuales, tienen la estructura del intervalo de predicción. Entonces, respondiendo a la pregunta que me hicieron recién, la estructura que tiene ese intervalo de confianza parte de un valor que es el ajustado, el estimado de I, que ustedes han calculado con el ajuste lineal que han hecho, más un error de estimación, formado con el nivel de confianza, tiene incorporado la desviación estándar de la regresión, o sea, de la recta, y tiene una especie de término ahí que tiene en cuenta la diferencia que tiene la variable X, esta que estamos considerando, llámese 70, 72 o la que sea, respecto de la media, y con ese coeficiente me va a generar entonces el intervalo, límite inferior y límite superior, que el software calcula solo para los valores observados y de esa manera unifica y arma bandas de confianza como si fueran continuas, ¿sí? Pero para un valor en particular se podría calcular, ¿sí? Utilizando esas fórmulas que están en el material, o bien se podría mirar más o menos a ojo en el gráfico, digamos, y hablar de esos valores que tenemos, ¿sí? Esa es un poco la cuestión.
Yo sé que si lo tuviéramos, nos ahorra el cálculo porque el software lo hace, pero si no lo podemos calcular nosotros. ¿Se entendió? Sí, No sé profe. quién ¿sí? Alguien que me lo había preguntado. Bien. ¿Sí? O sea Ustedes que fíjense. nosotros lo Sí, tenemos al intervalo para 70. Creo que da 6,3, 6,6, 40 y pico. ¿Esos son los valores que podríamos usar directamente? claro, si está la En X lugar igual de a 70, 6,87. igual, o sea, son dos cosas. Vos podés tener una estimación puntual y una estimación por intervalo. La estimación Sí, puntual es el valor exacto de reemplazar con los coeficientes de la regresión el valor de la X. Y te da claro, pero 6,16. ahí pide el intervalo, ¿no? Y vos querés, claro, ahí pide un intervalo de predicción o de confianza, no me acuerdo, del 99%. Entonces, para 70, calcularlo es o hacer los intervalos, que en realidad yo no le puse esa, o sea, están en el material, pero es como trabajoso hacerlo, o directamente miramos aproximadamente en el gráfico. Si está el valor de 70 en la base, justo este está, lo puedo encontrar exacto como te has fijado vos en la base de datos. ¿Sí? Bien. Como esto por ahí tiene como objetivo tomar valores que no han sido justamente recogidos, entonces uno tendría que hacer la cuenta, hacer el cálculo. O sea, no lo hace el software. Calculan las bandas, ¿sí? Pero para los valores realmente observados y no para cualquier otro valor. Pero al hacer estas bandas un poco una gráfica de tipo continua, nos permite que podamos ver otros valores de X, cuáles serían los límites de confianza o de predicción. Los de confianza los más cerquita y las bandas más alejadas los de predicción. ¿Sí? Pero, profe, yo Sí. coloco, por ejemplo, temperatura de 72 y voy con todos los pasos que hicimos y me da los valores. En la base, Sí, en la base de Infostat, al último le agrego 72, que no tenemos como valor observado de temperatura. y te los dio Me directamente. estima, sí, me estima un diámetro de 6,28 y todas las otras celdas también me las llena. Lo que pasa es que como te está pidiendo el error estándar, la fórmula lleva el error estándar de I dado X, eso se calcula con los valores observados de X y de Y. O sea, te hace un cálculo, pero en realidad te está usando un valor que no lo El tenemos estimado observado. tal ¿Me vez entendés? O me sea, es toma el como que algo estimado hace, de diámetro. claro, También algo puede ser hace, y eso. capaz que sea muy parecido a la realidad, pero cuando veas las fórmulas vas a ver que va a usar algunas otras cosas que las genera con los valores realmente observados. Pero para hacer, digamos, una estimación del diámetro, Sí, estaría sí, bien que le sí. agregue el valor. Nunca lo probé, lo voy a mirar bien, pero lo voy a comparar a ver si nos da muy parecido, y se lo Da lo anoto acá mismo mismo. que la recta de regresión. Ah, ¿da lo mismo? ¿Será porque ya el Sí, 70 lo tenías para la observado? estimación, ¿no? Sí, pero porque usaste el 70 y estaba observado, No, para otro valor estoy tomando. pero Para decís que te da 72 de igual. temperatura. ¿Lo tenés calculado en la base para el otro valor que pusiste? Sí, con la recta de regresión. O sea, el estimador puntual, ¿estás hablando o la estimación por intervalos? La puntual. La del No, no, intervalo tengo dudas si sí o no. no, la puntual sí, para cualquier valor aplicas la fórmula y te lo va a dar, no hay ningún problema. ¿Sí? Cualquier valor que vos pongas acá, la puntual, eso no hay problema. El tema es la estimación por intervalo, que utiliza algunas medidas para calcularla, estas bandas, que lo hace con los valores observados. ¿Sí? Me pongo a indagar un poquito también en eso y se los mando, esta duda que se plantea. ¿De acuerdo? Bueno, Dale, gracias. gracias. Sí, porque por ahí son cosas de software que vieron que van surgiendo cuando las vamos haciendo, ¿no? Entonces por ahí uno no tiene un software de cabecera, a veces usa varios, y bueno, tiene esto de que, vamos a ver, estas dudas, lo voy a indagar con algunos cálculos y voy a mirar también en el manual o preguntar si hace falta para ver si esto que hiciste de ponerle el valor de la X me da un intervalo parecido a no, dado que no tengo la Y, pero lo miro y les mando a decir. Bien. ¿Avanzamos un poquito más con los otros?
¿O quieren trabajar? ¿O yo les cuento más o menos qué pidió y no tienen... Cuente más o menos, profe. Están muertos, ¿no? Sí, la verdad que Está estamos duro. bastante Bueno, cansados. yo les cuento más o menos lo que hay que hacer en todos estos ejercicios, en el 4 y en el 5. Es como que no teníamos los datos, están ya resueltos de alguna manera, y identificar estas consignas. Acá en el 4, la compañía de productos de consumo masivo desea medir la efectividad de los diferentes medios de propaganda en la promoción de sus productos. En especial, estudian el efecto de 2 tipos de medios de publicidad, en radio y televisión y en periódicos. Esas serían como las 2 formas de publicidad que tiene. Se selecciona una muestra de 22 ciudades, cuya población es aproximadamente igual, para realizar un estudio durante un periodo de prueba de un mes. A cada ciudad se le asignó un nivel de gasto específico para publicidad en radio y televisión y para publicidad en periódicos, medido en miles de pesos. A partir de los resultados del procesamiento efectuado, se pide. Bueno, acá está la salida, 22, los R cuadrados, el común y el ajustado. Acá estoy ante un ejemplo de regresión múltiple, ¿sí? La variable de interés o la variable dependiente está dada por las ventas, ¿sí? Y tenemos las variables regresoras, que está dada por el gasto en publicidad que tiene en 2 medios diferentes, radio y televisión por un lado, está agrupado, y periódicos en otro, ¿sí? Entonces, el modelo va a tener esta constante, el modelo o la recta o el modelo estimado, 156,43 más 13,08 por X1, que será la inversión en radio y TV, más 16,8 por X2, que será la de los periódicos, ¿sí? La inversión en periódicos. Entonces, la primera es la ecuación de regresión lineal múltiple, ojo acá con la interpretación. Por supuesto que si X1 y X2 fueran iguales a 0, la constante o el nivel de venta sería 156,43, puede no tener interpretación, no nos interesa por ahora, o no nos va a interesar. Veamos qué pasa si queremos interpretar cada uno de estos coeficientes. Entonces, si tenemos que X1 es X2, digamos, es un valor igual a 0, yo voy a poder considerar el efecto solo de X1 con la constante en el modelo de regresión. Y voy a poder decir, o sea, estos 2 coeficientes se interpretan de la misma manera, cada uno con su valor. Puedo decir que 13,08 es el cambio que va a tener mi variable dependiente, en este caso las ventas, por cada aumento unitario de 1 peso, de 1000, de cómo esté la unidad de medida, cada aumento unitario en radio y televisión, permaneciendo constante el otro nivel de gasto, o sea, en periódico. Y voy a decir que 16,8 también será el cambio o el aumento que van a tener las ventas por cada peso o cada unidad de inversión en periódicos, manteniendo constante la inversión de radio y televisión. O sea, la interpretación de cada pendiente se puede hacer siempre y cuando no esté cambiando absolutamente nada de las otras variables predictoras para que se pueda interpretar cada una de esas pendientes. Bueno, ese es el punto 2, interpretar, predecir las ventas para estos 2 valores, que es la estimación puntual, por lo cual vamos a reemplazar en la ecuación que vimos X1 y X2, y encontramos un valor puntual de esta variable Y para esos valores de las variables predictoras. Profe, por favor, ¿podría volver a explicar los cambios de variabilidad que hay por cada unidad de cambio de la otra variable? Sí, las pendientes Allí. en el Sí, ahí. Ahí las pendientes en el modelo de regresión se interpretan diciendo que por cada cambio unitario en la variable predictora va a cambiar la variable respuesta, la dependiente, en esta cantidad, digamos, en este valor del coeficiente. Entonces yo acá puedo decir que en esta regresión múltiple hago la misma interpretación, pero le agrego que quede constante los demás valores de las otras variables predictoras, o sea que no haya modificación. El 13,8 va a hacer que cambie la variable dependiente en ese valor, que son las ventas, por cada cambio, aumento de 1 unidad en la inversión de radio y televisión.
Si no, si esta también cambia, la de periódicos, ya este 13,08 no va a ser o no va a cumplir el objetivo de aumentar las ventas ante un cambio en radio y televisión, porque va a haber un efecto de esta otra predictora. Entonces, cada pendiente que interpretamos lo hacemos en términos de que las restantes se han mantenido constantes. ¿Se entiende? Sí, profesora. Bien. Bueno, la relación significativa, esto es la prueba de hipótesis del modelo, ¿sí? Y también podemos ver pruebas de hipótesis de la pendiente, que lo va a pedir el último inciso, pero solo va a pedir de los gastos en radio y TV. Entonces, para la penúltima consigna, mirar este renglón y rechazo la hipótesis nula de que todos los betas son iguales a 0, en este caso hay 2, beta 1 igual a beta 2 igual a 0, y para la última consigna solamente miro la pendiente que tiene que ver con radio y TV, porque es la que me pregunta, y también rechazo la hipótesis nula de que esa beta 1 sea igual a 0, ¿sí? Podrían haberme pedido de la otra también, bueno, acá solo pidió de esta. Bueno, algunos diagramas que uno puede acompañar, fíjense que también uno puede ver los diagramas de dispersión graficando no solo residuos con predichos, sino también residuos con las variables regresoras, ¿sí? Con X1 y con X2, y mostrar estas nubes que no tienen ningún patrón, ¿sí? Lo puede hacer también. Acá no me pedía sí, forma parte de este. Acá están las respuestas. Bien, o sea, no pedía analizar supuestos, uno los debe verificar siempre que haga un modelo de regresión, ¿sí? En el 5 va a pedir algo similar, digamos, en el sentido que va a pedir otra regresión, múltiples, también para que la tengamos en cuenta, de cómo interpretar los valores. Dice, al departamento de personal de una empresa industrial grande le gustaría desarrollar un modelo para predecir el salario semanal basándose en la antigüedad en el empleo en meses y en la edad de los trabajadores. La muestra es de 16, estos son los R que tengo, cuadrados y cuadrados ajustados, ¿sí? Son por ahí bases bastante hipotéticas, con pocos datos, y que tienen un comportamiento, digamos, que hace que obtenga estas medidas de bondad de ajuste. No obstante, son muy buenos estos coeficientes, miraría el ajustado porque es una múltiple. La variable respuesta es el salario, y las variables dependientes son independientes, perdón, o las regresoras, edad y antigüedad, ¿sí? Entonces, acá tengo el cuadro, en la tabla de análisis de la varianza, acá se hizo una prueba de normalidad, en vez de presentar el QQ-plot, la prueba de Shapiro-Wilk para la variable residuo, y este es el p-valor que tenemos de esa prueba. Entonces, la consigna es establezca la ecuación de regresión e interprete cada coeficiente. Esto será 526, I igual a 526,58 más 2,75 por X1, que es la edad, más 0,40 por X2, que es la antigüedad. Y voy a interpretar cada una de estas pendientes diciendo que por cada cambio en la edad, cada cambio de una unidad, en este caso de un año, en la edad, el salario aumenta en 2,75. Permaneciendo constante la antigüedad. Y interpretando el 0,40 voy a decir que por cada año adicional de antigüedad, o sea, por cada cambio, en este caso es positivo también, en una unidad de los años de antigüedad, el salario va a aumentar 0,40, siempre y cuando la edad también permanezca constante. Luego dice a un nivel del 5%, si existe evidencia de una relación lineal entre el salario y las covariables, entonces yo acá planteo la hipótesis nula de que beta 1 es igual a beta 2 igual a 0, y planteo la hipótesis alternativa que dice que los betas son distintos de 0, me fijo en el p-valor del modelo, que es pequeñito, y entonces rechazo la hipótesis nula de que el modelo, digamos, de regresión múltiple sea
el adecuado en el sentido de que haya no que sea el adecuado en el sentido de que haya alguna de estas pendientes que son significativas, ¿sí? Por lo menos una va a tener que ser significativa. Y de hecho, si observamos los renglones que siguen, vemos que para un nivel del 5%, por ejemplo, la edad no es significativa al salario. Sí lo es la antigüedad, pero no la edad, ¿sí? Entonces, por esa pendiente, o esa variable que logró ser significativa para la variable dependiente, nosotros rechazamos la hipótesis nula del modelo completo de regresión múltiple. Luego, ante la pregunta de que qué porcentaje de la variabilidad es explicada por el modelo, vemos el R cuadrado ajustado, y entonces podemos decir que el 87% de la variable total ha sido ajustada por el modelo, ¿sí? O sea, de alguna manera se explica por este modelo un porcentaje importante. Bien. Y bueno, y por último nos queda, que es para trabajar con el InfoStat, la base ustedes tuvieron también en la unidad 1, una base que se llamaba recursos humanos. Esta base de recursos humanos eran 100 jefes de hogar. ¿Sí? Disculpe, antes que nos vamos al otro ejercicio, en el Sí, punto sí, 5, sí. cuando pide el Shapiro-Wilk, ¿pasa la variable directamente con los residuos? Claro, en tu InfoStat te ha quedado a vos una columna que es el residuo, y la llama así por defecto, siempre la llama con esta abreviatura, y luego la variable de la dependiente, que es sobre la cual uno calcula los residuos. Entonces, cuando haces tu prueba de normalidad, haces la variable, le pones esa variable y te hace la prueba. También le podrías pedir el QQ+, si no se lo has pedido en regresión, solamente a esa variable, por ejemplo. ¿Sí? Esas son las cosas buenas que tiene el Info, que va agregando estas columnas. La verdad que muchos software lo hacen, algunos no, generan bases de datos distintas con otro nombre, y esta es la misma base completa. Entonces después cuando uno la guarda, la base, se tiene que acordar si la va a guardar en formato InfoStat, que es la base ya trabajada con todas estas nuevas variables que se han agregado. ¿Sí? Gracias. Bien. Entonces les comentaba que ustedes tienen en la unidad 1, tienen la base de recursos humanos, que son 100 empleados de una empresa, y acá algunas opciones parecidas a lo que hicimos con la EPH para interpretar, digamos, ¿sí? O sea, por ejemplo, las variables son muy parecidas a las que hemos tomado para la EPH, pero estos son empleados de una misma empresa grande, que tiene muchos empleados, y es una muestra de 100, ¿sí? Es una base muy común, típica del libro de Berenson, que trabajamos siempre en los cursos de estadística en el grado. Acá es armar modelos de regresión para explicar la variable ingresos personales en función de horas semanales, o explicar la variable horas semanales en función del sexo, para ver si hay alguna diferencia en las horas trabajadas en varones y mujeres, o un modelo de regresión para explicar la variable ingreso con el nivel de satisfacción. Y acá les cuento el tema de cómo formar las dummy, que recién cuando vimos el InfoStat, yo no se los mostré, se los muestro en un minutito, así lo saben. ¿Ven mi InfoStat o no? No. No, estamos viendo ahí estás compartiendo. A ver. Ahora lo comparto. Yo pensaba que a veces me miran, bueno, no. InfoStat, acá está. Bueno, en la base, yo tengo esta base abierta que es la que me quedó de la que trabajamos recién. Si ustedes van a datos, por ejemplo, dice crear variables auxiliares dummy. ¿Sí? Cuando tocan esa opción, les dice cuál es la variable que de alguna manera quieren hacer dummy. Entonces tendría que ser una variable de estas que esté categorizada de alguna forma, y entonces puede armar grupos, puede ser sector. Hay uno que es nivel, a ver si en esta, en Berenson era nivel de, a ver cuál puedo poner, que tenga varias categorías. Esta le voy a poner, es usted. ¿Se acuerdan que la variable es usted? El EPH era si era patrón, si era empleado, si era eventual. Bueno, tenía varias categorías, es usted, ¿sí? Entonces, acepto, y efectivamente tiene 5 categorías.
Entonces, ¿qué me pide? Me dice que seleccione una categoría de referencia, que puedo dejar la primera, pero puedo elegir cualquier otra categoría de referencia, ¿sí? Si yo le dejo la primera, lo que va a hacer es crear 4 dummies. Va a crear una donde el éxito, digamos, o la característica, o el código 1 corresponde a tener la categoría 2, todo lo demás va a ser 0. Me va a crear la dummy acá en el 3, poniendo un 1 al que tenga la categoría 3, 0 a los que restan, y así sucesivamente. Entonces, cuando yo acepto, me va a quedar, sí, Entonces la que dejamos de referencia es la que desaparece. claro, ven, y acá les pone el título en la base. Es usted 2, 3, 4 y 5. Ven que la 1 no está indicando que la 1 es la que elegimos como referencia, ¿sí? Entonces, cuando hacemos el modelo de regresión, le ponemos en regresoras o en las variables independientes estas 4, y vemos cuál es la que es significativa o no, y la analizamos como hemos visto que se analiza. ¿Sí? Entonces, de esta manera también esto es bueno, porque el infostat directamente va a crear las dummy y me las va a poner en columnas, tantas dummy como categorías tiene la variable menos 1, porque ese menos 1 es la variable que ha usado de referencia. Patricia, ¿esa variable es como que queda registrada en la constante? ¿O estoy...? No, cuando eso vos no me queda haces... claro. Cuando vos haces el modelo de regresión, vamos a probar, suponete que yo hago un modelo de regresión lineal, donde la variable dependiente es el sueldo, y yo le pongo acá las dummy, se las pongo a todas, ¿sí? Supongamos que esta sea la única por ahora para interpretarla. Entonces, a mí me da esta salida con todas las dummy, y fíjate que empiezo a mirar la significatividad, y en realidad tengo que la categoría 2, respecto de la primera, así se interpreta este coeficiente, ¿sí? Esto quiere decir, vamos a suponer esta que es significativa, al 5% significativa la categoría 3. Entonces uno podría decir que la categoría 3, ¿sí? Tiene un efecto, por decirlo, positivo, que aumenta lo que dice la constante. Estoy mirando mal. Acá, perdón, estaba mirando las sumas de cuadrado. Como la categoría 3 es la significativa, que es la que tengo acá, este coeficiente de 2,90 estaría indicando que si esta persona, este jefe de hogar, tiene esta categoría 3, ¿sí? Entonces es 290,09 en la unidad que corresponda, mayor su sueldo que la categoría de referencia, o sea, lo que estaba indicando en la categoría 1. ¿Sí? Por ejemplo, si la 1 era empleado en relación de dependencia y la 3 era empleado independiente o monotributista, estaría diciendo que esa variable, esta categoría fue significativa y que estaría mostrando que gana más, ¿sí? Respecto a la de referencia, siempre. Si esta hubiera sido significativa, este gana 50 menos respecto a la categoría de referencia, que es esa 1 que hemos puesto. O sea, esto está siempre calculado en términos de la categoría de referencia, aumentar o disminuir en ese sentido. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces, por último, lo que tienen en esa actividad, digamos, es, bueno, probar un poco eso, y luego este es el C, ¿no? Con las dummy de nivel de satisfacción, que lo intenten hacer. Yo les puse la salida sin interpretación, a ver si coinciden con las mías, después habrá que contestar, digamos, en ese sentido lo que interpretan. Y por último, el modelo de regresión múltiple, donde tenemos la variable, de nuevo, ingresos personales en función de varias, horas trabajadas, antigüedad, edad, sexo, y bueno, y ver qué es lo que obtienen. ¿Sí? Acá Profe, están las salidas. Sí. ¿usted de referencia para las dummies cuál elige? ¿Cualquiera o en algo especial le hace elegir alguna? Y a veces depende de la variable. Esta que yo hice así por hacer, que es usted, siempre hay que mirarle las categorías, ¿no? Si yo tengo una variable categórica que tiene como 4 o 5 categorías, de las cuales hay pocos individuos, por ejemplo en la categoría 5, hay muy pocos, y puedo agrupar, por ahí es un trabajo previo que uno puede hacer.
Entonces, tratar de que no nos queden categorías con poquísimos datos, digamos, porque es como que estamos considerando grupos en donde casi no hay datos, probablemente no de nunca significativo. El nivel de satisfacción yo podría poner como referencia, digamos, el nivel de muy satisfecho, ¿sí? Entonces las otras, o satisfecho y muy satisfecho, tal vez agrupadas, y las otras serían, digamos, respecto a esa categoría de referencia. Entonces por ahí depende cuál es la variable, cuál es la cantidad o la frecuencia que tiene cada una de esas variables para poder pensar en las dummies que vamos a formar. Cuando el tema es diferente, como por ejemplo los sectores de la economía, y tengo 10 sectores y los datos me da para que yo haga las dummy, está bueno porque tal vez de esa manera puedo ver cada uno de los sectores respecto a la variable respuesta. También los puedo agrupar, porque no tengo suficiente cantidad de datos para armar tantas dummy. Entonces, puedo decir, bueno, a los sectores, si los puedo agrupar más por tipo de actividad y agrupo aquellos sectores que son predominantemente industriales, industrias de origen agropecuario, armo un grupo o sea, categorizo a esas como un sector más global. Y luego si tengo otros que son de servicios, hago otro, y así queda reducida la cantidad de 10 sectores en 3 grupos o en 4 grupos, y creo dummies en ese sentido. O sea, tiene que ver, pero cualquiera puedes usar como categoría de referencia, mientras interpretes respecto a esa categoría de referencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, creo que estamos en hora.